Soy Roberto Aguirre Talamantes, matrícula 343691. Soy Victoria Torres Mercado, matrícula 343858. Somos de la licenciatura de Motricidad Humana en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Y este es un proyecto para la materia de procesos químicos de la vida. Rutas metabólicas. Lipólisis. Va de triglicéridos a ácido graso y glicerol. Los triglicéridos se encuentran en el adipocito, el cual es la célula del tejido adiposo. En este se produce la lipólisis, o en otras palabras, el triglicérido se degrada. El triglicérido se degrada en diglicérido, monoglicérido, ácido graso y glicerol, gracias a la enzima lipasa. Los ácidos grasos van a la sangre, donde la proteína carnitina las capta y las lleva a la matriz mitocondrial, donde inicia la beta-oxidación para convertirse en acetilcoenzima A. El primer paso de la beta-oxidación es la unión de coenzima A para formar una acetilcoenzima A. Este proceso se pierde un ATP. El segundo paso es la deshidrogenación, donde se pierden dos hidrógenos entre los dos carbonos. Se hace un enlace doble. Los hidrógenos liberados son liberados por FAD para formar FADH. En el paso número 3 se agrega agua, por lo que el doble enlace regresa a ser un enlace simple. En el cuarto paso se oxida, se pierden dos hidrógenos del carbono 3 y se hace doble enlace con el oxígeno. El hidrógeno liberado es captado por NAD para formar NADH. Por último, el quinto paso es la tiólisis, en la cual la enzima tiolasa corta para formar ácido graso y acetilcoenzima A. Este proceso continúa hasta tener únicamente una acetilcoenzima A, lo cual depende del número de carbonos disponibles, ya que posteriormente la acetilcoenzima A entra en la primera reacción del ciclo de Krebs para condensarse con el oxalacetato. Glucólisis. De glucosa a piruvato. En el caso de la glucosa, primero pasa por la glucólisis o degradación de la misma. La glucólisis tiene dos fases. La primera es la fase de pérdida, en la que la glucosa, mediante una fosforilación y gracias a la enzima hexoquinasa, pasa a ser glucosa 6-fosfato. El segundo paso es una isomerización, gracias a la enzima isomerasa, pasa a ser fructosa 6-fosfato. La tercera reacción es una fosforilación, en la cual la enzima fructosa quinasa actúa para hacer fructosa 1,6-fosfato. La cuarta reacción, gracias a la aldosa, se genera dihidroxiacetona y gliceraldehído. La quinta reacción es otra isomerización, en la que se forman 2-gliceraldehído, usando la enzima isomerasa se pierden 2 ATPs. La segunda fase, o la fase de ganancia, comienza con la enzima deshidrogenasa, que hace que los 2-gliceraldehídos se transformen en 2-bifosfoglicerato, que posteriormente pasa a ser 2-fosfoglicerato con la enzima fosfatoquinasa. En la octava reacción, la mutasa ayuda a un cambio de carbono de los 2-fosfoglicerato. En la novena reacción, la enolasa actúa dando doble enlace y el 2-fosfoglicerato pasa a ser 2-fosfenolpiruvato, que posteriormente suelta un fósforo convirtiéndose en piruvato. Gracias a la enzima piruvatoquinasa, se gana un NADH y 2 ATPs. Oxidación de piruvato. De piruvato a acetilcoenzima A. El piruvato obtenido en la matriz mitocondrial, donde gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa se oxida. Este se divide en dos reacciones. La primera es una descarboxilación, en la cual se rompe un enlace para formar un acetil y un carboxilo. El carboxilo pierde un hidrógeno, el cual es atrapado por NAD para formar NADH y CO2. Al acetil se le agrega coenzima A para pasar al ciclo de Krebs. En la oxidación de piruvato se liberan 2 CO2 y se agregan 2 NADH. Proteólisis. De proteínas a alfa-cetoglutarato. En el caso de las proteínas, se realiza la proteólisis, en el cual la proteína se degrada a aminoácido. En este caso nosotros nos enfocaremos en el glutamato, el cual sufre una desaminación oxidativa, en la cual una molécula de agua separa o corta un grupo amino gracias a la enzima glutamato deshidrogenasa.
Un hidrógeno del agua es captado por NAD para formar NADH. El oxígeno es captado por el grupo amino y formar amoníaco, el cual entra al ciclo de la urea y se libera mediante la orina. Mientras tanto, el otro hidrógeno se queda en el lugar del grupo amino en el glutamato. Al no tener el grupo amino, el glutamato pasa a ser alfa-cetoglutarato, el cual entra en la quinta reacción del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, de acetilcoenzima a oxalacetato. El acetil-CoA se condensa con el oxalacetato a través de la enzima citratosintasa. A través de la hidratación de la enzima citratosintasa se forma el citrato. Pasando por la deshidratación, a través de la enzima aconitasa se forma el cisaconitato. A través de la hidratación de la enzima aconitasa se forma el isocitrato. Después, la descarboxilación por la enzima isocitrato deshidrogenasa se forma el alfa-cetoglutarato. Después se descarboxila. Con el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se forma el succinil-coenzima A. Se fosforila con la enzima succinil-coenzima A sintetasa y se forma el succinato. Posteriormente se deshidrogeniza. El succinato deshidrogenasa forma fumarato. Posteriormente se hidrata y con la enzima fumarasa se forma el malato. El malato se deshidrogeniza con la enzima malato deshidrogenasa y forman oxalacetato. Fosforilación oxidativa. Los electrones pasan por los complejos enzimáticos para liberar hidrógeno. El NADH y FADH obtenidos en el ciclo de Krebs pasan a la fosforilación oxidativa en la mitocondria. El NADH libera los electrones cuando entra por el complejo enzimático número 1 y libera 2 hidrógenos. Pasa al complejo número 2, el cual se encarga de llevar el electrón al complejo número 3 o Q, donde se liberan otros 2 hidrógenos. Posteriormente, el electrón pasa al complejo número 4, en donde se liberan los últimos 2 hidrógenos, 6 hidrógenos en total. En el caso del FADH, el electrón que libera entra al complejo enzimático número 3 o Q, libera 2 hidrógenos y pasa al complejo número 4, donde se liberan otros 2 hidrógenos, 4 hidrógenos en total. Los hidrógenos pueden ser atrapados por un oxígeno para formar agua o pueden hacer ATP. El NADH neutro en la fosforilación oxidativa sacan 6 hidrógenos, con los cuales se hacen 3 ATPs, y el FADH y el NADH negativo sacan 4 hidrógenos, produciendo 2 ATPs.